La Biblia nos sorprende con historias extraordinarias, y una de las más fascinantes es la de 3 personas que nunca experimentaron la muerte, sino que fueron llevadas directamente al cielo. Hoy hablaremos de uno de ellos, Enoc, un hombre cuya vida brilló como un faro de fe en medio de un mundo sumido en la oscuridad del pecado. Enoc, séptima generación desde Adán y antepasado de Noé, vivió en tiempos de gran corrupción, pero eligió un camino diferente. Mientras muchos se alejaban de Dios, él decidió caminar a su lado, viviendo en obediencia y fidelidad. Su vida no se trataba solo de cumplir normas. Enoc cultivó una relación íntima y constante con el Creador, una comunión tan profunda que Génesis, capítulo 5, versículo 24 nos dice: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este versículo refleja una conexión única, marcada por confianza, diálogo y una vida alineada con la voluntad divina. La fe y devoción de Enoc fueron tan extraordinarias que Dios lo apartó del destino común de la humanidad, llevándolo directamente al cielo. Aunque el relato bíblico sobre él es breve, su historia ha inspirado generaciones, destacando el poder de vivir una vida en profunda comunión con Dios. Enoc nos recuerda que caminar junto al Señor no solo transforma nuestra vida, sino que nos acerca a lo eterno. La historia de Enoc es un ejemplo brillante de fe y rectitud que sigue inspirando a los creyentes. En medio de una sociedad sumida en el pecado, Enoc vivió una vida marcada por su devoción inquebrantable a Dios, convirtiéndose en un mediador entre el cielo y la humanidad. Su cercanía con el Señor fue tan extraordinaria que no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente al cielo, como se nos recuerda en Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, pues antes de ser llevado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este pasaje subraya que su vida, llena de fe y obediencia, fue un deleite para el Señor. El legado de Enoc no solo resalta la posibilidad de vivir en santidad en un mundo corrupto, sino que también nos da esperanza sobre la victoria final de los creyentes sobre la muerte. Sus visiones y revelaciones, descritas en textos antiguos como el libro de Enoc, amplían nuestra comprensión de su comunión con Dios y del plan divino. Su ascensión al cielo es vista como un símbolo temprano del rapto, recordándonos que los fieles serán recompensados con la vida eterna. Por otro lado, la figura de Elías también brilla en la historia bíblica. Como uno de los profetas más poderosos de Israel, enfrentó con valentía la idolatría y la corrupción durante el reinado de Acab y Jezabel. En medio de una nación que se alejaba de Dios, Elías se mantuvo firme, demostrando que, incluso en los tiempos más oscuros, la fidelidad al Señor puede transformar vidas y restaurar la esperanza. Estas historias nos invitan a caminar con fe y a confiar en las promesas eternas de Dios. La vida de Elías es un poderoso testimonio de fe, valentía y devoción a Dios, que sigue inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. Su nombre, que significa Yahvé es mi Dios, refleja perfectamente su misión y su identidad como un siervo dedicado al Señor. En un tiempo de profunda idolatría en Israel, Elías se mantuvo firme como un profeta valiente, proclamando los mensajes de Dios y enfrentándose sin temor a las máximas autoridades de su tiempo, como el rey Acab y la reina Jezabel. El ministerio de Elías, que comienza de manera repentina en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, estuvo lleno de milagros y manifestaciones del poder divino. Desde el principio, proclamó una sequía de 3 años y medio como castigo de Dios por los pecados de la nación, demostrando la autoridad de su llamado. Durante este tiempo, Dios proveyó para él de manera milagrosa, primero a través de cuervos que le llevaban alimento en el arroyo de Kerit, y luego mediante una viuda en Sarepta. Allí, Elías multiplicó el alimento de la mujer y resucitó a su hijo, mostrando una vez más el respaldo de Dios en su vida. Uno de los momentos más impactantes de su ministerio ocurrió en el Monte Carmelo, narrado en 1 Reyes 18, cuando desafió a los 450 profetas de Baal en un enfrentamiento decisivo. Mientras ellos clamaban sin éxito a su Dios, Elías oró al Señor, y el fuego del cielo descendió consumiendo su sacrificio, dejando claro que el Dios de Israel es el único verdadero. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino que también redirigió el corazón del pueblo hacia él. La vida de Elías, llena de milagros, desafíos y una fe inquebrantable, es un ejemplo poderoso de lo que significa confiar plenamente en Dios, incluso en tiempos de gran adversidad.
Su valentía y devoción nos animan a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que el Señor siempre está con aquellos que le son fieles. La historia de Elías está llena de momentos impactantes que revelan el poder, la soberanía y la fidelidad de Dios. Uno de los eventos más memorables en su vida ocurrió en el Monte Carmelo, donde Elías, lleno de fe y confianza en Yahvé, construyó un altar, lo empapó con agua en un acto de total dependencia del Señor y clamó al Dios de Israel. La respuesta divina fue inmediata y contundente. Un fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que lo rodeaba. Este milagro asombroso dejó a todos los presentes sin palabras, y con corazones rendidos proclamaron: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Este momento marcó la derrota de los profetas de Baal y reafirmó la supremacía de Yahvé sobre cualquier ídolo. Otro episodio crucial en la vida de Elías fue su encuentro con Dios en el monte Joreb. Después de huir de las amenazas de Jezabel, Elías, agotado y desanimado, buscó refugio en ese lugar santo. Allí, en un momento de profunda intimidad, experimentó la presencia de Dios no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro apacible. En ese encuentro, el Señor le dio nuevas directrices, incluyendo la tarea de ungir a nuevos líderes en Israel, mostrando que su plan seguía adelante y que Elías aún tenía un propósito que cumplir. La culminación de la vida terrenal de Elías es uno de los eventos más extraordinarios registrados en la Biblia, su ascensión al cielo. En Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, se describe cómo, consciente de su inminente partida, Elías viajó desde Gilgal hasta Betel, luego a Jericó y finalmente al río Jordán, acompañado por su fiel discípulo Eliseo. En cada lugar, grupos de profetas confirmaban que el Señor pronto lo llevaría consigo. Al llegar al Jordán, Elías, en un acto milagroso, golpeó las aguas con su manto, dividiéndolas para que él y Eliseo cruzaran en seco. Antes de ser llevado, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba, y éste pidió una doble porción de su espíritu. Elías respondió que, si Eliseo presenciaba su ascensión, su petición sería concedida. Mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció repentinamente, separándolos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, al presenciar esta escena gloriosa, exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Luego recogió el manto de Elías, un símbolo de la transferencia de autoridad profética y del inicio de su propio ministerio. La vida de Elías y su milagrosa ascensión son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y de su presencia activa en el mundo. Su fe inquebrantable y su valentía frente a la adversidad nos inspiran a confiar plenamente en el Señor, incluso en los momentos más difíciles. Su ascensión al cielo es un recordatorio de la autoridad suprema de Dios y de su plan eterno. Para los cristianos, la historia de Elías también apunta hacia las promesas del Nuevo Testamento, donde se vislumbran temas escatológicos como el rapto y el regreso de Cristo. Su vida nos anima a vivir con esperanza, sabiendo que el mismo Dios que obró poderosamente en Elías sigue obrando en nuestras vidas hoy. Entre las figuras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia encontramos a Melquisedec, un personaje que aparece brevemente en Génesis 14 pero cuyo impacto teológico resuena a lo largo de las Escrituras. Tras el triunfo de Abraham sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, Melquisedec, identificado como rey de Salem, un nombre que simboliza la paz, y sacerdote del Dios Altísimo, se encuentra con Abraham. En este encuentro, Melquisedec ofrece pan y vino, y bendice a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20. En respuesta, Abraham le entrega una 10ª parte de todo lo que poseía, un acto significativo que reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec. Este breve pero poderoso relato nos presenta a Melquisedec de una manera única, combinando los roles de rey y sacerdote, algo excepcional en los contextos antiguos. Como rey de Salem, comúnmente asociada con Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec encarna una figura de realeza y sacerdocio que prefigura a Jesucristo. Su interacción con Abraham, al bendecirlo y recibir los diezmos, subraya su estatus espiritual superior y su conexión divina. Además,
Su introducción abrupta y la ausencia de un linaje familiar o genealogía lo convierten en un personaje misterioso y singular, lo que ha llevado a muchos a considerar que Melquisedec podría ser una representación divina o un tipo de Cristo. El libro de Hebreos profundiza en este misterio, destacando que Melquisedec es, sin padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Esta descripción resalta la naturaleza eterna de su sacerdocio, vinculándolo con el sacerdocio de Jesús, quien no se basa en una descendencia terrenal, como el sacerdocio levítico, sino en su esencia divina y su función eterna como mediador entre Dios y la humanidad. El Salmo, capítulo 110, versículo 4 refuerza esta conexión al declarar proféticamente: el Señor lo ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este pasaje, citado nuevamente en Hebreos, señala la naturaleza perpetua del sacerdocio de Cristo, que supera al sacerdocio temporal de los levitas. Así como Melquisedec, Jesús combina la realeza y el sacerdocio de una manera perfecta y eterna. Él es el Rey de Reyes y el Sumo Sacerdote eterno, quien intercede continuamente por nosotros y ofrece una mediación perfecta entre Dios y la humanidad. La figura de Melquisedec, aunque breve en la narrativa bíblica, tiene un significado profundo y duradero. Su papel como rey y sacerdote, definido no por ascendencia sino por su relación divina, prepara el terreno para comprender el sacerdocio eterno de Jesús. Al igual que Melquisedec, el sacerdocio de Jesús no tiene principio ni fin, y su obra redentora permanece para siempre. Para los cristianos, Melquisedec es un recordatorio de la soberanía, la gracia y el plan perfecto de Dios que culmina en Jesucristo, nuestro Rey y Sumo Sacerdote eterno. La historia de Melquisedec, junto con las vidas de Enoc y Elías, nos ofrece una rica enseñanza espiritual que resalta el poder eterno de Dios y su plan divino para la humanidad. Aunque los estudiosos tienen diferentes opiniones sobre la identidad de Melquisedec, su figura sigue siendo un símbolo profundo del sacerdocio eterno y perfecto de Cristo. Algunos lo ven como un rey y sacerdote histórico, mientras que otros lo consideran una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, apoyada por su ausencia de genealogía y las características eternas que se le atribuyen. Lo que es claro es que Melquisedec nos señala hacia Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno. Su rol como rey y sacerdote anticipa perfectamente la doble función de Cristo, quien no solo gobierna con justicia y paz, sino que también intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Esta conexión nos recuerda que nuestra verdadera autoridad espiritual proviene de Dios, basada en la justicia y una relación directa con Él. La ausencia de detalles genealógicos sobre Melquisedec también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza eterna de la obra de Dios. Al igual que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús no tiene fin, y esto nos asegura que el plan de salvación de Dios trasciende el tiempo y permanece para siempre. Por otro lado, al considerar la vida de Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte, nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia comunión con el Señor. Enoc nos muestra el valor de una relación constante y fiel con Dios. Asimismo, la valentía de Elías, quien se mantuvo firme en su fe incluso frente a la oposición, nos anima a ser audaces en nuestra confianza en Dios. Elías nos inspira a confiar plenamente en el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. Finalmente, la figura de Melquisedec nos lleva a profundizar en nuestra comprensión del sacerdocio eterno de Jesús. Como nuestro sumo sacerdote, Él intercede constantemente por nosotros, asegurándonos que nuestra relación con Dios está mediada por su sacrificio perfecto y eterno. Estas historias nos invitan a examinar nuestras vidas espirituales y a vivir de manera que honremos a Dios. Nos recuerdan que nuestra fe, obediencia y comunión con el Señor son eternamente significativas. Que al reflexionar sobre las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec, podamos fortalecer nuestra relación con Dios, abrazar la valentía en nuestra fe y reconocer plenamente el sacerdocio eterno de Cristo, confiando en su intercesión constante y su amor eterno. Las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec son inspiradoras lecciones de fe, valentía y comunión con Dios. Enoc caminó tan cerca de Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, recordándonos la importancia de una relación íntima y constante con nuestro Creador.
Su ejemplo nos motiva a dedicar tiempo diario a buscar a Dios, escuchar su guía y vivir de manera que le agrade. Elías, con su valentía profética, nos enseña a defender nuestras creencias incluso en medio de la oposición. Su firmeza al enfrentar la idolatría y su confianza en el poder de Dios nos animan a ser audaces en nuestra fe, confiando en la fortaleza divina durante los desafíos de la vida. Melquisedec, como rey y sacerdote eterno, apunta al sacerdocio perfecto de Cristo. Su figura resalta la importancia del liderazgo espiritual y nos invita a reflexionar sobre el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien intercede constantemente por nosotros. Estas historias no solo nos inspiran a fortalecer nuestra relación con Dios, sino que también nos muestran que una vida dedicada a Él puede llevarnos a destinos extraordinarios. Enoc, con su comunión fiel, Elías, con su valentía, y Melquisedec, con su sacerdocio eterno, nos llaman a vivir con fe, obediencia y confianza en el plan eterno de Dios. Que sus ejemplos nos motiven a caminar más cerca de Dios, a mantenernos firmes en nuestra fe y a abrazar el propósito eterno de su obra en nuestras vidas.